A reading from the book of Numbers. Lectura del libro de los Números. En aquellos días María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado por esposa. Dijeron, ¿ha hablado el Señor solo a Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? El Señor lo oyó. Moisés era el hombre de más aguante del mundo. El Señor habló de repente a Moisés. Aarón y María, salgan los tres hacia la tienda del encuentro. Y los tres salieron. El Señor bajó en la columna de nube y se colocó a la entrada de la tienda y llamó a Aarón y María. Ellos se adelantaron y el Señor les dijo, escuchen mis palabras. Cuando hay entre ustedes un profeta del Señor, me doy a conocer a él en visión y le hablo en sueños, no así a mi siervo Moisés, el más fiel de todos mis siervos. A él le hablo cara a cara, en presencia y no por enigmas. Contempla la figura del Señor. ¿Cómo se han atrevido a hablar contra mi siervo Moisés? La ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó. Al apartarse la nube de la tienda, María tenía toda la piel descolorida como nieve. Aarón se volvió y la vio con toda la piel descolorida. Entonces Aarón dijo a Moisés, perdón, Señor, no nos exijas cuenta del pecado que hemos cometido insensatamente. No la dejes a María como un aborto que sale del vientre con la mitad de la carne comida. Moisés suplicó al Señor, por favor, cúrala. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Be merciful. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Have mercy on me. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. Misericordia, Señor, hemos pecado. En la sentencia tendrás razón. En el juicio resultarás inocente. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. Misericordia, Señor, hemos pecado. No me arrojes lejos de tu rostro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me quites tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum.
Jesus made the disciples get into a boat Después que se sació la gente, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se la adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. during the fourth watch De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. on the sea. Los discípulos, When the disciples viéndolo andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le contestó, Señor, si eres tú, mándame Peter said to him in a reply, ir hacia ti Lord, andando sobre el agua. on the water. Él le dijo, Said, come. ven. Peter got out, Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. but when he saw how Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse he cried out, y gritó, Señor, sálvame. immediately Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, and said to him, O qué you of poca little fe, why ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. those who were in the boat Los de la barca se postraron ante él diciendo, realmente eres hijo de Dios. after making the Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genezaret, y los hombres de aquel lugar apenas les reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos. that they might Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaron curados. verbum Domini. Yesterday for Franciscans around El día de ayer, very significant para los franciscanos alrededor del mundo, fue un día muy importante, la solemnidad de Nuestra Señora de los Ángeles de la Porciúncula, enfatizando la pequeña iglesia en Asís a la que se le llama la pequeña porción, porciúncula. También es conocida como la fiesta del perdón. forgiveness and reconciliation El perdón y la reconciliación essential to the life siempre han sido central en la vida de los frailes menores, los franciscanos, y todos aquellos que siguen los pasos de San Francisco. of this feast of Y en el espíritu de esta fiesta del perdón, your pardon and forgiveness les as I made a very pido perdón, historical error pues cometí un error in my homily. histórico muy importante en mi homilía de ayer. Dije que en esta pequeña iglesia, la porciúncula, Jesus heard the voice San Francisco escuchó la voz de Cristo decirle, Francisco, ve y reconstruye mi iglesia, pues como puedes ver, into ruin. yace en ruinas. And please pardon me. Por favor, perdónenme, Because truth and clarity porque la verdad y la claridad son importantes cuando se predica y debería haber sido muy cuidadoso y debía haber verificado este evento histórico tan importante. El hecho es que Cristo manifestó su voz a San Francisco from the crucifix in the small church desde el crucifijo de la iglesia de San Damiano, no en la porciúncula. in the small church in San Es en una pequeña iglesia en San Damiano, en Asís. The little portion is a La pequeña porción es otra iglesia muy importante. Obviamente celebramos esa fiesta ayer, pero este crucifijo, el crucifijo de San Damiano, located in está ahora ubicado en la Basílica de San Francisco o Santa Clara de Asís, the town of Assisi. en la ciudad de Asís. Very large Y tenemos una réplica
muy grande que honed in on during our televised a mass. veces One of the cameras una de las cámaras se enfoca en ella durante la misa televisada, durante las oraciones o durante el llamado de la misericordia del Señor, crucified Christ. quizás There's always images of that cross al predicar sobre Cristo crucificado. Siempre hay imágenes de esta cruz bastante grande center of our chapel. al centro And de this is nuestra capilla. crucifix, Y se trata de un crucifijo icónico significant que se ha vuelto muy importante no solo para los franciscanos, sino también para todos los cristianos en el mundo entero. that the Y debe crucifix is not mencionarse que el crucifijo de San Damiano no es un official crucifijo típico que representa la on the San Damiano muerte sacrificada del Señor. En el crucifijo de San Damiano, la figura de Cristo, de Jesús, depicted in triumph. es representada en triunfo. Eyes are gazed in triumph. Sus ojos contemplan en triunfo. Centuries of Christianity En los primeros siglos del cristianismo, los crucifijos no eran una imagen venerada. Christ. Después de la muerte de Cristo, durante siglos, Crucifixes didn't los really crucifijos realmente no were entraron en escena, sino hasta más adelante, siglos después. image of our Lord dead on the cross or La even imagen del Señor moribundo en la cruz no era algo visto from parts of Christendom. But a través de las diferentes partes del cristianismo, sino que a menudo veíamos imágenes de la resurrección. of Había un énfasis en lo que hizo el Señor his sacrifice, en la cruz, death, su muerte y resurrección en la cruz, su resurrección de entre los muertos, su sacrificio propio, resurrected life la verdad de la vida resucitada y el triunfo en la gloria del Señor resucitado, always will be fue, siempre será, fue y siempre estará al centro del cristianismo, el Señor resucitado. in this image of our Lord on the En esta imagen del Señor en la cruz de San Damiano, you can see both podemos ver Jesus' eyes are los dos ojos de Jesús están abiertos de par en par, en triunfo. not as it were looking down or closed or No está mirando hacia abajo, ni están cerrados, face, but ni derrotado, face his body sino que su rostro, su cuerpo está en gloria, está glorificado. significant, especially in the spirituality in the life of Christians. Y especialmente es una espiritualidad especial en la vida de los cristianos en aquel entonces. El énfasis de la victoria obtenida en la cruz, Salvation la victoria gloriosa, la salvación y la gloria provienen de lo que ocurrió en esa gloriosa cruz, la cruz de Cristo. and flowing forth from the feast of pardon, Y emanando de la fiesta del perdón, que en así usualmente comienza first, el 1 de agosto yesterday. hasta el 2, el día de ayer. I think there's an opportunity Creo que hay una oportunidad de hablar acerca del sacramento de la penitencia y la reconciliación, of confession. el sacramento de la confesión. Psalm 51 El begins, Salmo 51 empieza diciendo, ten misericordia de mí, Señor Dios, en tu bondad, en la grandeza de tu compasión, thoroughly wash me borra mi ofensa, and of my sin. lávame de mi culpa y de mi pecado. We pray often Y esto es algo que rezamos a menudo en el oficio de las lecturas, las oraciones matutinas, en especial los días viernes. praise Cada día la iglesia rinde alabanza en esta oración. Ten misericordia de mi Dios en tu bondad. compassion, blot out my offense, En tu bondad borra mi ofensa, lávame de mi culpa my sin. y de mi pecado. Something that most Christians have Es algo que la mayoría de los cristianos tienen memorizado. pardon, El perdón, pardon la palabra perdón, from yesterday. Notice that the word fluye a partir de ayer. Noten que la palabra perdón se dice durante la oración de absolución, which a priest says in the la cual el sacerdote dice en el sacramento de la penitencia y la reconciliación. Father of mercies, Dios, Padre de misericordia, a través de la muerte y resurrección de su Hijo, nos ha reconciliado al mundo consigo y ha enviado el Espíritu Santo entre nosotros para el perdón de los pecados. ministry of the church, A través del ministerio de la Iglesia, que Dios
te otorgue perdón y paz. Pardon and peace. El perdón y la paz. Very often, as Muy a menudo, como sacerdote, on the other side of the confessional, al escuchar el sacramento de la penitencia del otro lado del confesionario, muy a menudo cuando se dicen esas palabras, que Dios te conceda la paz y el perdón, you almost hear a uno tangible casi escucha sigh of relief. un respiro de alivio audible. Heard people Y a veces he escuchado incluso que las personas dicen la palabra gracias, incluso words of antes de decir las palabras de absolución. absolve you from your Te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. hearing those words. Al escuchar esas palabras, perdón y paz, It's words that we all, palabras que those words todos deseamos oír, that Christ pardons us, las palabras con las que Cristo bestows on us his peace. nos concede su paz. From these words flow forth from the crucified and De estas palabras del Señor peace, the prayer of absolution. crucificado y resucitado, vienen estas palabras de paz y absolución en el sacramento de la penitencia, y el sacerdote Absolve you from your sins. ofrece esas palabras: te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. De estas palabras From the open heart of Christ, que vienen del corazón abierto de Cristo, el corazón atravesado de Cristo, su perdón, su paz, su absolución, the pardon that our Lord wishes el to bestow perdón que el Señor desea darnos upon us and puede through any storm of. ayudarnos a atravesar cualquier tormenta de la vida. In the gospel, the disciples En el Evangelio, los discípulos están en el lago de Galilea, sacudidos por las olas y el viento. see the Lord Jesus walking within the midst of Ven al Señor Jesús caminando en medio de las aguas turbulentas. Jesús llama a Pedro: ven, sígueme, be afraid no tengas miedo, on these waters. ven sobre estas aguas. Miracle of nature Es un milagro de la naturaleza. walking on the waters. El Señor camina sobre las aguas Same sea, y en ese mismo lago calma Jesus has the las aguas. Jesús tiene la calm. facultad de decirle a la naturaleza: cálmate, It's a silencio. indication of his divinity, Es indicación de su divinidad, God and true man, que Él es Dios verdadero y hombre verdadero, even y que Él tiene poder incluso sobre la naturaleza. and within this strong storm, Peter stepped Y dentro de esta fuerte tormenta, Pedro Peter began to sink when he lost entra al agua y empieza a caminar hacia Jesús. trust. Pedro empieza a hundirse cuando pierde confianza. Each one of us ¿Y cuán cierto es esto para cada uno de nosotros? losing La pérdida de confianza, la pérdida de nuestro enfoque, the prize. cuando retiramos nuestros ojos del premio, cuando quitamos la mirada de Cristo. Easy for us to sink, Es fácil para nosotros hundirnos, not in water, quizás no en el agua, but it is easy for us to sink. pero es fácil para nosotros hundirnos. Parece ser que caemos. Lord has abandoned us. Nos parece que el Señor nos ha abandonado. The Lord never Él no nos ha abandonado. El Señor nunca abandona su rebaño. Nosotros somos los que abandonamos al Señor. Nosotros somos los que quitamos la mirada del premio. En las tormentas y pruebas de nuestras vidas parece imposible reconocer cómo el Señor es capaz de salvarnos, he can cómo Él puede about good lograr el bien, out of cómo Él puede sacarnos de del caos de nuestras vidas, cómo puede restaurarnos, how he can possibly stretch out his hand cómo puede estirar su mano para salvarnos, to save me. para salvarlos a ustedes, a mí. What happened when the Lord Jesus Y noten lo que ocurre cuando el Señor estira su mano a Pedro y lo guía hacia la barca. Peter comes back Cuando Pedro regresa a la barca y el Señor mismo entra a la barca, noten lo que sucede. the wind dies down. El viento se calma. Jesus is on the boat. Jesús The wind died está en la barca. El viento se calma.
Lo que era un mar tormentoso se calma. Y solo el Señor es capaz de hacer esto en nuestras vidas. Es exactamente lo que el Señor desea hacer en nuestras vidas, principalmente a través de los sacramentos, a través del poder de los sacramentos en nuestras vidas. Cuando le permitimos entrar al caos de nuestras vidas, Él puede traer paz y perdón y orden. Y como la colecta de la misa dice el día de hoy, restaurar lo que Él ha creado, to bring about restoration traer restauración and to keep a lo que Él creó y mantener restaurado aquello que Él creó, darnos su paz. Y si ha pasado un tiempo desde que se hayan confesado, quizás a causa de la pandemia, les recomiendo que busquen un sacerdote cercano, quizás cerca a sus hogares. Ha habido muchas personas que han escrito acerca del sacramento de la penitencia, not knowing how. del deseo de ir a confesarse con un sacerdote, pero sin saber cómo. Busquen un sacerdote, llamen a sus parroquias, llamen a una parroquia que les quede cerca a casa. And even if you're elderly or sick and cannot make E incluso si son ancianos o enfermos y no son capaces de ir a la iglesia, les recomiendo que busquen, que llamen a un sacerdote católico. Estoy seguro que un sacerdote católico estaría más que gustoso en ir y escuchar su confesión y traerles este perdón y esta paz. Y quizás, si las circunstancias permiten, traerles el sacramento de la unción de los enfermos, bring you that particular grace traerles esa gracia en particular during que Dios concede durante el sacramento de la unción de los enfermos, a sick que permite que una persona enferma suffering to the suffering of Christ. conforme su sufrimiento al sufrimiento de Cristo. Something that the church wants. Esto es algo que la iglesia quiere darles. This is something that the church Es algo que la iglesia está dispuesta a dar. at the same time to bring you holy Y al mismo tiempo traerles la Sagrada Comunión. Estoy seguro que los sacerdotes con mucho gusto first of all vendrían y les darían primero que nada el sacramento de la penitencia y les darán la unción de los enfermos y llevarles la presencia del Señor en la Sagrada Comunión. gives us all the El means Señor nos da todos los medios sometimes para treacherous storms of estar en estas tormentas tumultuosas de la vida. En los sacramentos de la iglesia, Él nos da su perdón, nos da su paz, nos da resurrected life, su vida resucitada, died and resurrected life. su vida crucificada y resucitada. Sacraments of the church, he does En it. los sacramentos de la iglesia, Él hace esto. Él viene a nosotros. Así es como tenemos encuentros directos con el Señor crucificado y resucitado en medio de nosotros. That he can Confíen en Él, que Él es capaz de perdonarlos, que Él puede restaurarlos, calm any storm que Él puede calmar cualquier tormenta que las circunstancias de la vida nos lancen. Lord give you. Que el Señor les conceda su paz.